mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 9 de junio de 2010. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Les recuerdo, pueden participar a través del chat o también seguirnos a través del facebook.com/William Meléndez en línea. La opción también del correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Como ya se está volviendo una norma, cada vez que llueve en El Salvador entra en emergencia. Durante el presente invierno el país ha recibido ya la primera tormenta tropical que afortunadamente, ante una reacción oportuna, el número de vidas no fue tan elevado como en situaciones anteriores. Este mismo día se anuncia la entrada de otro fenómeno natural. Es un escenario como este. En un escenario como este estamos analizando cuánto hemos hecho por avanzar en la conservación de los recursos, por evitar el deterioro de la flora y la fauna. ¿Es posible revertir estos procesos? Para hablar de estos y otros temas está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Germán Rosa Chávez. Él es el ministro de Medio Ambiente, a quien agradecemos su presencia esta mañana. Ministro, es un gusto. Buenos días. Buenos días, William. Es un gusto estar contigo. Bueno, ministro, para comenzar, recuerdo que antes para nuestros agricultores, para la población en general de este país, lluvia era como un sinónimo de vida, de cultivo, de siembra. Ahora lamentablemente estamos en una situación bastante crítica. Cada vez que hay amenaza, bueno, más bien la lluvia ya es una amenaza y cada vez que hay un temporal o algo, pues hay que establecer emergencias y todo esto. ¿Será que tendremos que acostumbrarnos a vivir con este tipo de situaciones en adelante, ministro? Efectivamente, cuando nosotros asumimos nuestra posición en el gobierno, dijimos que heredábamos un país en una situación de riesgo generalizado. Por lo tanto, que nuestra política ambiental iba a estar enfocada en la reducción de riesgos. Y de hecho, así es como aparece ya en el plan quinquenal, que ya se puede consultar en el sitio de la presidencia. Efectivamente vamos a tener que asumir que esa es una realidad que tenemos. Tenemos un país en una situación de riesgo y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para reducir esos riesgos. Nosotros, por nuestra parte, lo que estamos planteando es una política de corto plazo, acciones de corto plazo bajo el Programa Nacional de Reducción de Riesgos y acciones de mediano y largo plazo con otros programas complementarios que están siendo formulados en este momento. Perdón, en el corto plazo tiene que ver con la reacción ante situación concreta de una emergencia. En el corto plazo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, nuestro rol es generar información y conocimiento. Claro. Entonces, en el corto plazo, lo que estamos haciendo bajo el Programa Nacional de Reducción de Riesgos, que es un programa de 23.5 millones de dólares que ya estamos ejecutando, tenemos varias componentes. La primera, que tiene que ver con el fortalecimiento de la red de monitoreo. Nosotros nos encontramos con una red de monitoreo bastante debilitada. Varias estaciones que teníamos habían sido dañadas, no se habían rehabilitado. Estamos no solo rehabilitando la red, sino expandiéndola significativamente. Estamos a punto de adquirir 2 radares meteorológicos para mejorar nuestra capacidad de anticipar eventos antes de que ingresen al territorio. Ahora, perdón, de hecho ya hubo, digamos, si uno compara de cómo se reaccionó ante la situación de Ida con la situación de Ágata, hay una diferencia sustancial en términos de reacción, ¿no? Claro, obviamente no es lo mismo tener la parte de monitoreo
como parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero desvinculada, que fue la situación que nosotros encontramos. La Dirección General de Estudios Territoriales, SNET, es parte del ministerio, pero no operaba integrada al ministerio. Por lo tanto, la relación que había entre SNET y los titulares era bien tenue. El hecho de que una de las primeras cosas que nosotros hicimos fue integrar plenamente SNET al ministerio, ha facilitado muchas las cosas, porque significa que los titulares estamos mucho más de cerca de las cosas que pasan y podemos fácilmente articular nuestras acciones con los otros ministerios, con Gobernación, con Protección Civil. De hecho, el día viernes, cuando yo me enteré de que Ágata podría ser un problema para el país, yo me comuniqué de inmediato con Casa Presidencial. Y tuvimos una reunión con el presidente de la República en la que participó Protección Civil, el ministro de Gobernación, y es a partir de ese momento que se empezó a activar en serio la respuesta y los resultados están a la vista. No es lo mismo responder de manera fragmentada que de responder de manera coordinada e integrada como gobierno, con el presidente de la República muy pendiente de este proceso. Yo creo que eso ha ayudado muchísimo a mejorar la respuesta en este caso. Bueno, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos rápido, ministro, para hablar un poco cuando regresemos sobre el deterioro del planeta, el deterioro del medio ambiente en nuestro país. ¿Nos está cobrando la factura entonces? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Ministro, en Facebook hicimos un par de preguntas a nuestros cibernautas, a nuestros seguidores, y ahí pues se genera siempre reacciones importantes, interesantes de discusión sobre estos puntos. Preguntamos, decíamos, cada vez que llueve intensamente el país registra destrucción y muerte. Los expertos dicen que el deterioro del medio ambiente está cobrando su factura. ¿Usted qué opina? Esa fue la pregunta que hicimos. Le voy a leer un par de comentarios rápidos porque hay varios. Rodrigo Baires nos dice, otra vez la palabra sigue siendo prevención y en un país donde las cosas se han hecho mal desde siempre, esta implica millones de dólares en inversión social a estas alturas. Un paso sería tener una ley de ordenamiento y desarrollo territorial. OPS dice, tradicionalmente cada vez que se habla de ordenar el territorio se interponen los intereses políticos y económicos. Creo que se tiene un buen ejemplo, dice, de lo que comentaban en el caso de los planes de ordenamiento de la Unión. La construcción del nuevo puerto significa cambios en la ciudad. La construcción del bypass era uno de ellos. El objetivo era desviar el tráfico de la ciudad. ¿Qué pasó? Dice, todo el mundo compró tierras ahí y ya se ven proyectos urbanísticos en una zona que debería haber sido de desarrollo industrial. Vuelvo entonces sobre la pregunta. ¿El deterioro del medio ambiente sí nos está cobrando la factura y muy alta, ministro? Sí, hemos acumulado una deuda que ahora la estamos pagando con intereses de usura. O sea, definitivamente estamos pagando el costo de décadas de imprevisión y de políticas públicas que agravaron los riesgos. Por lo tanto, el desafío que tenemos ahora como gobierno es
empezar a impulsar políticas públicas que por el contrario nos permitan reducir los riesgos y ver cómo comenzamos a revertir esa situación de deterioro que es muy grave. Ahora, ¿cómo revertir? Es lo más difícil, me imagino, porque implica también, además de inversión, tener una política bien definida y tener que tocar muchos intereses, ministro. No, efectivamente, nosotros, por eso, cuando hace un año, una de las primeras tareas que nos impusimos fue elaborar nuestra visión, clarificarla, comunicarla, sacamos a consulta pública en agosto la visión estratégica y en todos los foros en que hemos estado hemos mantenido un mensaje consistente de que bajo este gobierno íbamos a recuperar la política ambiental en una lógica de impulsar una política enérgica, porque el grado de deterioro que tenemos exige una política enérgica, una política responsable y transparente. Dijimos también que íbamos a activar todos los instrumentos con los que ya contamos bajo la Ley de Medio Ambiente y al sector privado. Le hemos comunicado con mucho respeto, pero con mucha firmeza, de que nosotros no íbamos a actuar en función de ningún interés particular. Hemos transparentado por eso todos los procesos. Los estudios de impacto ambiental ahora son libremente disponibles. Cuando llegábamos se consideraban documentos reservados que solo se podían consultar durante unos 10 días en el centro de documentación, prohibido fotocopiar, prohibido fotografiar, prohibido estar sentado mucho tiempo consultando los documentos. Ahora, ¿qué es información que no necesariamente ponía en riesgo a una empresa urbanística, por ejemplo, o un proyecto específico? O sea, pero creo que respondía a una manera de actuar, que era de actuar en la sombra. Nosotros decimos, todos tenemos que actuar a la luz del día, todos tenemos que actuar transparentemente, tanto el gobierno como el sector privado. Y estamos ya en un diálogo con el sector privado, con Casalco, por ejemplo. Y me agrada decir de que esta preocupación por la reducción de riesgos también está siendo asumida por ellos y que vamos a entrar ya en un proceso donde a partir de nuestro mandato vamos a ir definiendo guías y normas que tienen que ser de cumplimiento obligatorio, de manera que los nuevos proyectos urbanísticos, por ejemplo, incorporen una evaluación de riesgos y medidas de mitigación si son necesarias. El ministerio tiene un mandato muy fuerte en materia de ordenamiento ambiental del territorio, al igual que en el tema de gestión hídrica, que desafortunadamente no había sido asumido. Y yo creo que esa falta de voluntad de asumir los mandatos legales es que ha generado la percepción de que nosotros tenemos tremendos vacíos legales que impiden moverse. Hay vacíos legales ciertamente, pero lo que ya tenemos en materia de legislación es lo suficientemente fuerte de que simplemente se requería voluntad política para actuar, y es la voluntad política que ahora se está movilizando. Ministro, para cerrar este segmento, ¿cómo, digamos, las empresas constructoras en el marco de la crisis y de cómo se estimula la reactivación de la economía, se decía, bueno, necesitamos echar a andar proyectos urbanísticos, pero necesitamos también desburocratizar de alguna forma algunos procedimientos, pero entonces, ¿cómo hace usted, digamos, como ministro de Medio Ambiente cuando tiene que otorgar permisos y compaginar, digamos, la urgencia de poder echar a andar proyectos económicos, pero también proteger los recursos? Bueno, ahí tenemos un proceso muy, muy interesante. Nosotros hemos establecido una mesa de trabajo entre el Ministerio y Casalco y ya tenemos acuerdos sobre ciertos puntos. Uno de los problemas que hemos tenido en el pasado es que generalmente la documentación que se presenta al Ministerio o está incompleta
o está muy pobremente elaborada. Entonces, el acuerdo que tenemos con Casalco es que ellos se van a hacer cargo de verificar con sus agremiados que los proyectos, antes de ingresar al ministerio, cumplen con todos los elementos que tienen que incorporarse en base a una lista de verificación, de manera que si no cumple, pues ellos mismos lo resuelven, de manera que cuando llegue al ministerio, Claro. Ya tenemos una cosa depurada. Y eso le daría más velocidad entonces. Le daría una extraordinaria velocidad, porque evitaríamos este ir y venir con observaciones, digamos, que es lo que retrasa enormemente los proyectos, todo el proceso de otorgamiento de los permisos. Entonces, vamos avanzando. En el caso del sector público, estamos yendo incluso más allá, y es que en el caso de los proyectos del sector público, lo que estamos haciendo en el ministerio es acompañando los proyectos. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Viceministerio de Vivienda, el Viceministerio de Vivienda, antes de adquirir un terreno, pide nuestra evaluación claro. para asegurarse que es un terreno que no tiene una situación excesiva en cuanto a riesgos potenciales. Sí, sí. Y luego nosotros también revisamos los diseños y luego los estudios de impacto ambiental. De alguna manera vamos acompañando el proceso, y eso está recortando extraordinariamente los tiempos de los permisos. Claro. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Continuamos en la entrevista en línea. Nos acompaña Germán Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente de nuestro país. Ministro, quiero leerle un par de comentarios de los cibernautas a través del Facebook. Iris Meléndez Martínez dice: eso es cierto, la naturaleza está cobrando el daño que cada uno de nosotros le hemos hecho, pero también vemos los desastres naturales y decimos, tenemos que evitar que continúe. Por eso es el momento... pero eso, dice, es en el momento pasado. La emergencia no olvidamos y continuamos haciendo más daño, tanto las personas humildes como los que se encargan de las construcciones. Para ello lo primordial son sus ganancias y no ven a futuro los daños que hacen y mucho menos las pérdidas que habrá. Basta ya de estarse tirando las responsabilidades entre ministerios en vez de estar perdiendo el tiempo decidiendo a quién le corresponde actuar en este momento. Mejor deberían, dice, de unir fuerzas para ayudar a los más afectados y reparar todos los problemas que han dejado estas tormentas. Leida Elizabeth Castro: ¿por qué se sigue construyendo en la cordillera El Bálsamo y en la finca El Espino? Y Cindy Alvarado dice que dejen de acabarse la finca El Espino. Bueno, hay varios planteamientos ahí que me gustaría escuchar su opinión, ministro, sobre todo en el caso de la finca El Espino, porque uno cuando va el trayecto de sur a norte sobre el Boulevard Jerusalén, digamos, y pasa la finca El Espino, y hay una parte como que se estuviera construyendo una calle lateral a la autopista, y quisiéramos saber qué es lo que hay sobre eso, ministro. Bueno, yo creo que el caso de la finca El Espino es emblemático, y ahí se ha dado cualquier cosa. O sea, ahí se han dado un montón de ventas irregulares. Ya tenemos muchos títulos privados que están registrados en el CNR. Estamos en una discusión para ver como gobierno qué podemos hacer para evitar
que la finca del Despino desaparezca en cuanto a su función fundamental, que es un ecosistema muy particular, clave, además de ser un pulmón, clave para la infiltración de agua, para alimentar los mantos acuíferos, y creemos de que el mandato legal que tenemos nos va a permitir asegurar que no hay cambios adicionales de uso, que aunque tengamos propietarios privados ya dentro de la finca, que vamos a aplicar una normativa que impida que hayan cambios de uso, que nos permita realmente conservar esa finca, a pesar de que ya se deterioró bastante, todavía sigue siendo un activo muy importante para la región metropolitana. Entonces, en ese proceso estamos evaluando las opciones legales, pero es opinión del ministerio de que sí vamos a poder actuar y en este sentido. Perdón, ministro, cuando usted habla de una normativa para que impida que haya cambios de uso, se refiere al uso del suelo. Es decir, exacto, entonces, digamos de que tú puedes tener ahí un terreno que tú compraste fraudulentamente, pero que ahora tenés registrado. Claro, eso no se puede revertir, o sea, esa acción legal que se dio ahí o ilegal, pero como sea. La Corte Suprema de Justicia podría en algún momento, digamos, declarar nulos esos títulos, pero en el procedimiento normal son títulos válidos. Ajá. Pero lo que sí podemos hacer es establecer una normativa que te impida cambiar el uso del suelo, de tu propiedad, claro, y de manera que se mantengan las funciones ecológicas que hoy por hoy está cumpliendo. Porque evidentemente me imagino que algunas personas que adquirieron propiedades en esa zona estaban pensando en establecer ahí un negocio, comercio, urbanizar etcétera, centros comerciales, etcétera. Yo creo que es como venimos de una herencia de irresponsabilidad, de impunidad, de que podías hacer cualquier cosa. Yo creo que mucha gente efectivamente hizo esas transacciones pensando que iban a hacer el negocio de su vida. Entonces, y sí, efectivamente van a hacer un buen negocio, que es asegurar que la región metropolitana sigue teniendo agua. Y eso ciertamente, tal vez no sea un buen negocio privado, pero ciertamente es un buen negocio para la ciudad. La normativa tiene que ser muy pronto de su entrada en vigencia, ¿sería como decreto ejecutivo, ministro? La parte legal es la que se está evaluando en este momento. Hay un decreto que declaraba esa zona una zona de reserva forestal, digamos, ¿no? Que podría ser suficiente, digamos, para que se pueda establecer esta normativa, pero es un tema legal. Yo no soy abogado, entonces le estoy dejando la tarea a los abogados que terminen de clarificar cuál es el proceso que vamos a poder seguir. Ahora, pero mientras tanto habrá que evitar que algunos, al ver una situación como esta, intenten hacer con celeridad muchas cosas, ¿no? Antes de que la ley pueda entrar en vigencia. Por supuesto, digamos, si alguien presentara un proyecto de urbanización fuera de lo que ya se consideró en el pasado el área privada, ni siquiera se le daría ingreso al ministerio para obtención de su permiso. Perfecto, una pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. La
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ministro, quiero leerle un par de comentarios de nuestros cibernautas. Frances Liévano dice: es necesario tener conocimiento acerca del plan quinquenal del Ministerio de Medio Ambiente, el cual dirige Germán Rosa Chávez, usted como ministro, en cuanto al deterioro del medio ambiente. ¿Qué está haciendo el gobierno ante tal situación? Sería bueno tener conocimiento del ministro acerca de ellos. Saludos cordiales, William. Y Eva Linares Alfaro dice: se deben ejecutar políticas educativas en primer lugar con los niños y jóvenes, luego con los adultos, impulsar campañas verdes en las comunidades, empresas y el trabajo, y tomar el tema con mucha responsabilidad. Bueno, son dos participaciones puntuales, ministro, lo que tiene que ver con el plan quinquenal que nos preguntaba Frances Liévano y Eva Linares, que nos da pues algunas sugerencias o recomendaciones. Sí, bueno, el plan quinquenal ya está disponible en el sitio web de Casa Presidencial, y entre las páginas 104 y 109 está escrita lo que es la política ambiental y de reducción de riesgos bajo el plan quinquenal. Eso también próximamente ya estará disponible en el sitio del ministerio. Es interesante que no hablamos solo de política ambiental, sino que hablamos de política ambiental y de reducción de riesgos, porque para nosotros el cambio fundamental de enfoque que le hemos dado a la política ambiental tiene que ver con este enfoque de reducción de riesgos. Ahí hay muchas acciones planteadas, programas emblemáticos, pero hay un aspecto que para nosotros es fundamental, de que si bien el gobierno juega un rol absolutamente determinante, porque le toca conducir y tener el liderazgo en este tema, la participación de la ciudadanía es absolutamente fundamental. Sin la participación de la ciudadanía no es posible avanzar. Y para nosotros, tanto son ciudadanos los adultos como las personas de la tercera edad, como los niños y los jóvenes. Y entonces ahí engancho con la segunda pregunta, que tiene que ver con la participación que tienen que tener los niños y los jóvenes, porque al final nosotros vamos a intentar frenar estos procesos de degradación, pero quienes van a tener que trabajar en serio en revertirlos son los jóvenes y los niños, porque este es un esfuerzo que va a tomar muchos años. Descontaminar los ríos. ¿Va más allá de 5 años? Va más allá de 5 años. Descontaminar un río muerto, que el río vuelva a la vida, estás hablando de 20, 25 años. Restaurar ecosistemas, que es absolutamente fundamental para reducir estructuralmente los riesgos en el país, es un esfuerzo que hay que sostener durante 15, 20 años. Entonces nosotros vamos a arrancar con esos esfuerzos, pero esos esfuerzos tienen que sostenerse durante 3, 4, 5 administraciones para que efectivamente podamos ver los resultados y podamos cambiar el rostro del país. Ahora, ¿se requiere de medidas radicales, ministro? ¿Qué medidas radicales son las que hay que impulsar ya, digamos, para esperar esos resultados que son de largo plazo finalmente? Bueno, primero ordenar. O sea, no se vale hacer lo que se quiera y al margen de los impactos. Y por eso es que es importante que la gestión ambiental sea enérgica,
Necesitamos activar todos los instrumentos que nos proporciona la ley. Pero en segundo lugar, hay que empezar a impulsar programas de gran envergadura para mejorar la situación. Nosotros por eso estamos estamos discutiendo en este momento con los distintos interesados el Programa Nacional de Descontaminación de Ríos y Humedales. Y está en proceso de formulación un Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas, que serían como dos grandes acciones que buscarían cambiar el rostro del país. Nosotros, y hay experiencia internacional que lo demuestra, que es posible recuperar ríos muertos, pero eso supone que empezamos a reducir su carga contaminante. Eso supone que la basura no se deposita en los cauces de los ríos, y por eso tenemos un programa que ya lanzamos, un programa de mejoramiento del manejo de los desechos sólidos. Supone también que las aguas servidas se tratan, y ahí hay una segunda componente fuerte para todo este tema de tratamiento de aguas servidas, y el control de las descargas industriales y agroindustriales. Nosotros ya tenemos, en el caso del río Selguate, identificadas puntos de descarga. Ya estamos solicitando a las empresas que nos envíen los resultados de las muestras, y si no cumplen la norma van a tener que adecuar sus procesos o depurar las aguas para que se cumpla la normativa. Todo esto, información, nosotros hemos dicho y se lo hemos dicho a las empresas, va a ser una información que va a estar libremente disponible, y vamos a hacer un ranking de las empresas con un indicador de desempeño ambiental donde se pueda comparar aquellas empresas que tienen el mejor comportamiento y ver aquellas quienes son las que tienen el peor comportamiento. Ahora, pero hay amenazas externas, digamos, por ejemplo, lo que está pasando en Cerro Blanco, en el lado de Guatemala, que debo entender hay ya un proyecto concreto ahí de una empresa que ha recibido permisos de explotación minera, y que la amenaza concreta es de que todos los vertientes que se generen ahí, pues, de contaminación terminen en el lago de Guija, ¿no? Y consecuentemente en el Lempa. ¿Qué se está haciendo en ese caso concreto? Debo entender que esto es en el efecto directo sobre el del Trifinio, ¿no? Hay una comisión binacional que se ha establecido entre Guatemala y El Salvador, y el caso de la minería, de la actividad minera, es uno de los temas que está en la agenda de trabajo conjunto. Ciertamente es un tema de preocupación. Nosotros estamos en una relación muy estrecha con el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, para ver cómo evitamos problemas con esa mina que todavía no ha comenzado a funcionar. Sí, sí. Entonces, no es un tema fácil, digamos, y en el caso de Guatemala, las diferencias de perspectiva entre distintas carteras de gobierno es mucho mayor que en nuestro caso, y eso complica un poco la situación. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos quisiera saber un poco qué ha pasado en el caso de seguimiento a la destrucción de los arrecifes en los Cóbanos, que es un caso que viene de pasadas administraciones, ministro, para que usted nos pueda explicar un poco qué ha ocurrido con eso y otros casos más. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista, ministro. Hay un comentario bastante extenso de Jaime Escobar, pero se lo voy a leer porque me parece sumamente importante. Dice él: cuando se viaja por Centroamérica, por tierra, podemos ver la deforestación que se vive en Honduras, Nicaragua y mayormente El Salvador. En cambio, Costa Rica, notablemente parecería que se entra a un territorio muy boscoso. Si en realidad se buscan hacer esfuerzos por integrar Centroamérica, ¿por qué el Parlamento Centroamericano no establece leyes regionales copiando modelos ticos que beneficie a nuestro país del Triángulo del Norte? Creo que el SICA debería de preocuparse por los intereses ambientales tanto como la integración centroamericana para no irnos tan lejos. Hay zonas alrededor del Golfo de Fonseca como San Miguel, La Unión y Choluteca, en el lado de Honduras desde luego, que son microdesiertos que se han vuelto tierras poco atractivas y productivas. Además, todos nuestros TLC son negociados en base a nuestros recursos naturales y aún así no se ve el interés por cuidar los recursos existentes y aumentar nuestra capacidad competitiva. El cambio climático ya está golpeando duro a nuestra débil economía y como ministro de Medio Ambiente usted tiene una tarea importante en crear y aplicar con rigor políticas públicas de seguridad económica a través de la recuperación del medio ambiente y la agricultura. ¿Por qué no comenzar en hacer de cada volcán y cuerpos de agua del país las áreas protegidas y de reforestación? ¿Por qué, dice, no se hace con urgencia el reordenamiento territorial? ¿Vamos a esperar que Apaneca se vuelva desierta con tantos proyectos habitacionales? ¿Ha usted estudiado académicamente sobre el desarrollo sostenible? Dice. Bueno, cierre con eso, ministro. Yo viví en Costa Rica, entonces conozco bastante bien el caso de Costa Rica, y le puedo decir de que lo que ha ocurrido en Costa Rica no tiene que ver tanto con leyes, sino con lo que ha sido el desarrollo social de Costa Rica. Desde Costa Rica por muchísimas décadas es un país donde se invirtió masivamente en la educación, en el desarrollo social. Después de la revolución del 48 eso se acentuó, de manera que Costa Rica nunca tuvo los problemas de desigualdad, de problemas de acceso a la tierra tan severos como se tuvo en el resto de Centroamérica. Es un país fundamentalmente urbano y la pobreza rural es bastante mínima. Entonces, y eso tiene que ver con inversiones que se han hecho por décadas, mientras nosotros estábamos derrochando los recursos en otras cosas, Costa Rica estaba invirtiendo en el desarrollo social. Entonces, no es posible en ese sentido, digamos, trasladar la experiencia de Costa Rica al resto de Centroamérica. En lo que sí estoy de acuerdo con el comentarista es que necesitamos agresivamente impulsar programas de restauración en El Salvador. Y por eso es que nosotros estamos en este momento trabajando en las dos líneas que le mencionaba. La restauración de ecosistemas acuáticos, que esa es una iniciativa que va a arrancar a corto plazo, y un esfuerzo muy ambicioso de restauración de otros ecosistemas, incluyendo ecosistemas forestales. Sí. Porque para nosotros efectivamente la única manera de que vamos a poder reducir los riesgos de manera sustantiva en el país es justamente impulsando esos programas de restauración. Ahora quisiera saber sobre el caso concreto de Montecristo. ¿Qué es lo que ha pasado finalmente? Hubo una publicación de un rotativo de este país el pasado fin de semana, ministro, que cuestionaba, digamos, alguna decisión que se había tomado sobre el caso concreto. Y la otra es sobre el caso de destrucción de los arrecifes de coral en los Cóbanos, con la construcción que se hizo en algún momento, o intento de construcción de un pequeño puerto artesanal en ese lugar. Dos cosas puntuales entonces sobre el Montecristo. Yo creo que Montecristo no se puede entender si no se conoce cuál es la historia de Montecristo. El parque de Montecristo tiene su origen
en un esfuerzo que se hizo desde los años 70, cuando frente a la preocupación por los desbordamientos del río San José que amenazaban la ciudad de Metapán, el Estado compró una parte de una hacienda ganadera que en su mayor parte tenía pastizales degradados, y ahí comenzó un proceso de restauración, el primer gran esfuerzo de restauración que se hizo en el país, y quizás el único que se ha hecho, digamos, a una escala de ese nivel, es justamente lo que se hizo ahí. Y por lo tanto, esa no es un área, excepto en su núcleo, no es un área natural, es un área restaurada. Lo que tenemos ahí es un bosque secundario. Sí, sí. Y las familias que tenemos ahí son descendientes de los colonos originales de esa hacienda. Entonces, cuando nosotros asumimos la conducción del ministerio, nos encontrábamos que había una situación de mucha polarización entre las autoridades del parque y la alcaldía de Metapán. Sí, sí. Y obviamente entre las autoridades del parque y las comunidades descendientes de los colonos, que por los demás con muchos problemas, niños con retraso de talla, etcétera. Entonces, lo que nosotros, desde nuestra perspectiva, y en el caso mío en particular, yo he estudiado estos temas por muchos años, y yo estoy absolutamente convencido de que en este país la única manera de conservar y restaurar los recursos es con la participación de la gente. Entonces, y nosotros ¿qué se hizo con los colonos entonces? Nosotros lo que estamos diciendo es que los colonos ya estaban ahí. El cambio que hemos introducido es que, por ejemplo, ahora cuando sus familiares les visitan, ellos están carnetizados y no pagan, porque antes pagaban como que si fuera, digamos, yo vivo ahí, particular, como que si fueran un particular, un turista. Sí. Ahora, se mantienen las mismas restricciones en el sentido de que solo se permite ingresar diariamente al parque 100 personas. La diferencia es que si sos familiar de alguien que vive dentro, no pagas. Entonces, y por otro, si hay un mecanismo que permite conservar, proteger efectivamente, el entorno. Pero no solo eso, nosotros estamos en este momento desarrollando opciones para que las familias que viven dentro del parque se incorporen al proceso de cuidado y de manejo del parque. Perfecto. Entonces, ese es el cambio fundamental. Creo que hay bastante desinformación sobre este punto, y fundamentalmente yo creo que lo que estamos es ante una visión que ya no corresponde a estos tiempos. O sea, cuando comenzaron los parques en otras partes del mundo, tenían justamente esa visión que se quiere enraizar acá, la idea de que la principal amenaza a los recursos naturales es la gente. Nosotros lo que estamos diciendo es, en El Salvador, la única posibilidad que tenemos de conservar los recursos es con la gente. Perfecto, ministro. Para ir concluyendo, en el caso de los arrecifes de coral en los Cóbanos, ministro, que es un caso que data de administraciones anteriores, debo entender que la Corte Suprema de Justicia resolvió sobre este caso. Quisiera saber qué acciones o medidas se han tomado en el caso de los Cóbanos. Bueno, yo creo que la resolución de la Corte es un hecho muy positivo. Nosotros como ministerio no tenemos la potestad de anular o revertir permisos ambientales, pero la Corte sí lo puede hacer. Y creo que a partir de ahí, obviamente, se abre la posibilidad de comenzar a recuperar ese ecosistema. Ahora, daños ya hay. ¿Son irreversibles? Los arrecifes son ecosistemas muy frágiles.
algunos daños son irreversibles, otros daños se pueden recuperar muy lentamente. Lo importante, creo yo, es que la Corte ha mandado una señal muy positiva en el sentido de decir bien, es posible anular ciertos procesos, porque eso abre posibilidades que hasta ahora no teníamos. ¿A Medio Ambiente le corresponde involucrarse tras esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, nosotros tenemos un mandato en el sentido de propiciar acciones para la protección, la restauración de los recursos naturales. Eso no significa que nosotros tengamos que desarrollar directamente las acciones, pero obviamente nosotros sí tenemos un mandato muy fuerte en ese sentido. ¿Qué medidas se puede esperar entonces respecto de eso? Bueno, nosotros estamos, más allá de los Cóbanos, digamos, toda la franja costero marina es un área muy, muy delicada y con muchísimo desorden y con un enorme potencial al mismo tiempo, con muchísimos activos. Entonces nosotros estamos trabajando en un programa para lo que sería todo el ordenamiento de la franja costero marina, de manera que no solo preservamos lo que ya tenemos ahí, sino que impulsamos procesos importantes de restauración. El caso de los Cóbanos sería uno, pero también la bahía de Jiquilisco es otro ecosistema que está siendo fuertemente amenazado, donde nosotros queremos impulsar acciones de restauración. Perfecto, ministro. Queremos agradecerle infinitamente que haya participado con nosotros esta mañana. Bueno, Will, muy gentil. Muchas gracias. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días. Excelente.